Quise sentirme deseada, y perdí al único que me valoraba. Mi nombre es Natalia, tengo 35 años, nací en una ciudad del sur de Estados Unidos, pero desde hace más de una década vivo en una zona residencial del estado de Nueva Jersey. Una de esas comunidades tranquilas con árboles en hilera, vecinos que se saludan con sonrisas por compromiso y garajes llenos de cosas que nadie usa. Mi vida, desde fuera, siempre pareció estable. Ordenada. Hasta envidiable. Pero por dentro, he vivido años sintiéndome una figura borrosa, una silueta que sonríe por costumbre mientras, por dentro, se marchita sin hacer ruido. Cuando era joven me creía intensa, pasional, de esas mujeres que se ilusionan rápido pero también se queman con la misma rapidez. Siempre fui emocional, imaginativa, con tendencia a soñar despierta. Me gustaban los libros, las historias de amor complicadas, las canciones melancólicas, la idea de una conexión profunda, de esas que te dejan sin aire. Pero después de los 25, uno empieza a convencerse de que debe cambiar, que esa pasión sin dirección solo desgasta. Una aprende a elegir lo bueno, lo conveniente, lo estable. Y así fue como acabé construyendo una vida sobre los cimientos de la cordura, aunque por dentro aún existiera una parte de mí que añoraba el vértigo. Tengo un empleo administrativo en una compañía que gestiona seguros médicos. Llevo casi 9 años ahí. Mi escritorio está junto a una ventana que da a un estacionamiento, y todos los días a las 3:45 de la tarde exactas veo a la misma mujer de cabello rubio salir a fumar. Nunca me he atrevido a hablarle. En esa oficina paso 8 horas al día repitiendo tareas mecánicas, atendiendo correos, agendando citas que no me importan, usando frases amables que no siento. No me quejo. O al menos no lo hacía. Lo tenía todo, estabilidad, un esposo responsable, una casa limpia, una nevera llena. Pero ya no me bastaba. Ya no me bastaba sentirme útil. Yo quería sentirme viva. Yo quería sentirme vista. Y lo peor no fue darme cuenta de que me faltaba algo. Lo peor fue que ni siquiera sabía quién era esa mujer que necesitaba que otro la mirara para recordarse que aún estaba ahí. Yo no era así, pensaba. Yo no era de esas que traicionan lo que tienen por una emoción fugaz. Pero la verdad es que no sabes de qué eres capaz, hasta que alguien te ofrece justo lo que te ha faltado en silencio durante años. A Miguel lo conocí cuando tenía 26 años y recién salía de una relación larga que me había dejado más vacía que herida. Trabajábamos en el mismo edificio, él en el área de contabilidad, yo en recursos humanos. Recuerdo que lo veía casi todos los días en el ascensor, con su maletín negro, su camisa bien planchada, sus gafas de lectura que rara vez usaba. No era especialmente llamativo, pero tenía esa tranquilidad en su forma de caminar, esa cortesía que no era forzada, que simplemente era parte de su esencia. Tardamos meses en decirnos más de 2 palabras, pero una vez lo hicimos, ya no pudimos parar. La primera vez que me invitó a salir fue después de una jornada agotadora. Yo tenía ojeras, el cabello desordenado y los hombros tensos. Él solo me miró y dijo, ¿qué harías si te invito a tomar algo ahora? Y no fue la frase lo que me convenció, fue su tono. Miguel no era de esos que usaban el coqueteo como disfraz. Él solo hablaba desde la sinceridad. Esa noche hablamos por horas. De nuestras infancias, de nuestros padres, de nuestras películas favoritas, de nuestras cicatrices. Recuerdo cómo me miraba cuando hablaba, como si realmente quisiera conocer cada rincón de mí. Y eso me hizo confiar en él de inmediato. Estuvimos saliendo poco más de 1 año. No fue una relación de explosiones ni de idas y vueltas, fue algo constante, pausado, como si cada paso lo diéramos con conciencia. Miguel era detallista, pero no desde lo material, sino desde lo emocional. Se acordaba de lo que me molestaba, de mis horarios, de los días que me bajaba la energía. Me cuidaba en cosas tan pequeñas que me hacían sentir grande. No era el tipo de amor que te consume, pero sí el que te sostiene. Cuando me propuso matrimonio, fue en casa, una tarde lluviosa, sin anillos costosos ni gestos teatrales. Solo me tomó las manos y dijo, ¿te gustaría pasar tu vida conmigo, aunque no siempre sea emocionante? Y yo, sin pensar, le dije que sí. No lo amaba como en las películas. Lo amaba como se ama lo seguro, lo noble,
lo que sabes que no va a destruirte. Y por eso, acepté. Porque estaba convencida de que ese era el amor correcto. Nos casamos en una finca al norte de Nueva Jersey, en un día que comenzó gris pero se abrió en un cielo claro justo cuando yo salí caminando del brazo de mi padre. Recuerdo cada detalle, el vestido ajustado que me costó semanas elegir, los zapatos que me lastimaban un poco pero que no importaban, las flores blancas con detalles en lavanda que mi mejor amiga ayudó a colocar. No hubo cientos de invitados, solo los necesarios. Amigos cercanos, primos queridos, mis padres y los suyos, todos llorando como si intuyeran lo que estábamos prometiéndonos en serio. Miguel me dijo sus votos sin leerlos. Los memorizó. Me dijo que yo era su calma, su brújula, su puerto seguro. Que no era perfecta, pero que él no quería perfección, solo quería a alguien que eligiera quedarse incluso en los días más aburridos. Me prometió paciencia, respeto y ternura. Yo, con la voz temblorosa, le prometí lo mismo. Le dije que construiríamos una vida desde lo simple, que no necesitábamos grandes cosas para ser grandes juntos. Después de la boda, alquilamos un pequeño departamento en una zona tranquila. Nada lujoso, pero acogedor. Teníamos una cama cómoda, una cocina pequeña donde él me hacía café cada mañana, y una ventana en la sala desde donde se podía ver el cambio de estaciones. Los primeros meses fueron dulces. Hacíamos las compras juntos, decorábamos con lo que podíamos, discutíamos por tonterías como qué serie ver pero siempre acabábamos riendo. Nos abrazábamos por las noches. Nos decíamos cosas bonitas incluso sin darnos cuenta. Hablábamos de planes. De hijos, de adoptar un perro, de ahorrar para una casa más grande. Miguel trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para mí. Y yo trataba de corresponderle. Teníamos un calendario en la nevera donde anotábamos metas pequeñas, salir a caminar, cocinar una receta nueva, visitar a mis padres. Eran detalles, pero nos mantenían ilusionados. Durante mucho tiempo, de verdad creí que estaba construyendo algo sólido. Que ese era el tipo de amor que duraba. Y tal vez sí lo era. El problema, fui yo. Yo fui la que cambió sin decirlo. Yo fui la que empezó a sentirse invisible mientras todos me veían como la mujer afortunada. Hay una etapa del matrimonio en la que uno ya no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que sintió mariposas al escuchar las llaves girar en la puerta. Cuando los días ya no tienen una línea divisoria entre lo especial y lo habitual, cuando uno se levanta, trabaja, cena y duerme como si la vida fuera una secuencia automática de tareas en la que ya nadie se detiene a observar al otro. Y eso fue lo que lentamente comenzó a pasar con Miguel y conmigo, pero no hubo un momento concreto, un grito, una infidelidad, una traición que nos separara. No, lo nuestro fue más como el goteo constante de un grifo que nadie arregla, una erosión discreta pero imparable. Durante los primeros años todo parecía fluir, trabajábamos los dos, yo seguía en la misma oficina de seguros, él en una empresa de auditorías que quedaba a unos 30 minutos en tren, teníamos rutinas bien armadas. Desayunábamos juntos siempre que podíamos, hablábamos por mensajes al mediodía, cenábamos viendo alguna serie en el sofá, a veces salíamos los fines de semana, otras solo dormíamos todo el domingo. No había conflictos graves, pero tampoco había emoción, ni novedad, ni ese brillo con el que alguna vez nos habíamos mirado, y al principio no me preocupó, pensé que era normal, que eso era madurar, que todas las parejas pasaban por lo mismo. Miguel era constante, siempre lo fue, cumplidor. Atento en lo esencial, no era de grandes gestos, pero nunca olvidaba comprar el pan. Ni sacar la basura. Ni preguntarme si ya me había tomado la pastilla para el dolor de cabeza, no era apasionado ni expresivo, pero me cuidaba, me respetaba, y siempre fue fiel. Incluso cuando yo empecé a convertirme en una versión mucho más fría de lo que él merecía. Los días se parecían tanto entre sí que empezaron a dejar de pesar, ya no había sorpresas. Ni notas escondidas en el bolso como cuando éramos novios, ya no me tomaba de la mano al dormir, ya no me preguntaba si quería salir a caminar después del trabajo, y aunque eso me dolía, jamás se lo dije directamente. Porque tampoco yo estaba haciendo algo distinto, porque también yo había dejado de buscarlo, porque también yo me había abandonado un poco, no solo como esposa, sino como mujer. En mi trabajo, todo seguía igual, los mismos informes,
los mismos compañeros, las mismas quejas, pero lo que más me empezaba a desgastar no era el cansancio físico, sino esa sensación de estar viviendo en un eterno borrador. Sin entusiasmo, sin propósito, sin alguien que me mirara como si aún fuera especial, y por dentro, sin querer admitirlo, comencé a necesitarlo, esa validación superficial pero embriagante de sentirme deseada otra vez. De ser mirada con hambre, con intensidad, con ese deseo que hace años ya no encontraba en los ojos de Miguel. A veces me arreglaba más de lo normal para ir a trabajar, solo para ver si alguien lo notaba. A veces me tomaba selfies frente al espejo y me preguntaba si todavía tenía algo. Ese algo que hacía años atrás me hacía sentir viva, sensual, segura, pero no encontraba más que una mujer apagada, que hablaba con cordialidad, que hacía lo correcto, que cumplía como esposa. Pero que por dentro ya no sabía si aún era digna de ser deseada. No hubo una crisis, ni una pelea, ni una traición de su parte, lo que hubo fue un desgaste largo, una monotonía que se volvió atmósfera, un matrimonio que ya no tenía grietas, sino silencio. Y aunque él seguía ahí, a mi lado, me sentía sola, invisible. Y en vez de hablarlo, de sacudirnos juntos, lo que hice fue quedarme callada y mirar hacia otro lado, buscando afuera lo que no encontraba dentro. Y fue así, en ese estado de carencia emocional, de necesidad de reafirmación, de hambre afectiva que me daba vergüenza admitir, como conocí a Kevin. Kevin llegó como esas ráfagas de viento que entran por una ventana entreabierta en una tarde tibia, inesperado, sutil y peligrosamente oportuno. Trabajaba como técnico de mantenimiento en el edificio de mi oficina. Lo veía ocasionalmente desde hacía un tiempo, joven, de no más de 28 años, con una sonrisa algo arrogante, ojos claros, cuerpo atlético. Siempre con música en sus audífonos y esa manera despreocupada de caminar que solo tienen los que aún no han sido domesticados por la rutina. Al principio fue un cruce de miradas, nada más. Yo bajaba por el ascensor, él entraba con herramientas, nos saludábamos con un gesto mínimo, y listo, pero luego empezaron los comentarios sutiles: te ves radiante hoy, ese color te queda hermoso, y yo. En vez de incomodarme, sentía como una parte de mí, una parte que llevaba dormida demasiado tiempo, empezaba a despertarse de a poco. Primero lo ignoré, me repetía que solo estaba siendo amable, que no había nada detrás, pero luego comenzaron los momentos en que me quedaba un poco más cerca de él sin razón, las risas que se alargaban más de la cuenta, los correos técnicos innecesarios que me enviaba, solo para tener una excusa de conversar. Kevin me escuchaba con atención, hacía preguntas que nadie más hacía, notaba si cambiaba de peinado, si usaba un perfume distinto, me hacía sentir vista, deseada, validada, incluso si solo eran detalles superficiales. Incluso si yo sabía que era un juego peligroso, comencé a esperar sus mensajes, a buscarlo con la mirada al entrar, a arreglarme con él en mente en lugar de mi esposo, y eso fue lo peor, que no me sentía culpable. Al menos no al principio, porque me sentía viva otra vez, y eso era adictivo. Las conversaciones se volvieron más personales, luego más sugerentes, hasta que un día, después de una semana particularmente tensa en casa, cuando Miguel había llegado agotado, sin muchas ganas de hablar, y yo me sentía emocionalmente abandonada, Kevin me ofreció llevarme en su auto para evitar la lluvia, y acepté sin pensarlo. No pasó nada ese día, solo hablamos, pero ese fue el primer paso hacia el precipicio. Porque ya había algo en mi mirada que había cambiado, algo en mi cuerpo que empezaba a traicionar todo lo que había construido. Poco después, me besó por primera vez en el estacionamiento, de noche, con las luces del auto apagadas. Fue breve, pero intenso, un beso que me hizo temblar las piernas y olvidar por un instante toda mi vida anterior. Luego vino el contacto físico más directo, los toques, las caricias, los encuentros escondidas, en moteles baratos, en horarios de almuerzo, y mientras todo eso pasaba, yo volvía a casa, a dormir junto a Miguel, con el corazón dividido y el cuerpo marcado por otro. Y no era amor lo que sentía por Kevin, era deseo. Era escape, era la necesidad patética de alguien que ya no se sentía suficiente y que había encontrado a un hombre que la hacía sentirse deseada como antes, pero a costa de todo lo que realmente valía. Miguel no sospechaba, no me preguntaba, seguía siendo el mismo de siempre, quizás un poco más cansado, un poco más apagado, pero seguía confiando en mí. Seguía mirándome como si aún fuera esa mujer a la que le prometió ternura, incluso en los días aburridos. Y yo, mientras tanto,
lo traicionaba, no solo con mi cuerpo, sino con mi alma, con cada mentira, con cada silencio, con cada instante en el que fingía ser la misma esposa. Cuando por dentro ya me estaba convirtiendo en una extraña. Nunca supe exactamente cuándo comenzó a dolerme estar cerca de Miguel. Quizá fue una noche cualquiera en la que su cuerpo se giró hacia el mío con esa costumbre aprendida de los años, y el mío, en respuesta, se tensó como si lo invadiera una presencia extraña. Lo miraba dormir con los labios entreabiertos, con ese leve ronquido que antes me resultaba tierno y ahora solo me recordaba que yo ya no pertenecía a ese lugar. O al menos, no del todo. Con Kevin los encuentros ya no eran esporádicos. Habíamos normalizado el engaño. Yo había perfeccionado el arte de mentir, cambiaba el perfume después de verlo, me duchaba en baños públicos, ocultaba llamadas bajo nombres falsos en el celular. Fingía que me dolía la cabeza para evitar la intimidad con Miguel. Lo hacía con una naturalidad que me asustaba. Y al mismo tiempo, comenzaba a sentir un asco sordo de mí misma. Pero no paraba. Porque Kevin me buscaba, me deseaba, me decía cosas que Miguel ya no me decía, o que quizá nunca me dijo. Estás preciosa, no entiendo cómo tu marido no te adora cada día, deberías estar con alguien que se muera por ti. Palabras vacías tal vez, pero que tenían el poder de narcotizarme, como si me devolvieran años de juventud y atractivo que creí perdidos. En casa, Miguel comenzaba a notar algo. Pero no sabía exactamente qué. Al principio eran pequeñas cosas, que ya no me reía con sus chistes, que llegaba tarde sin razón clara, que me bañaba nada más llegar aunque no estuviera sudada, que evitaba el sexo con excusas absurdas. Él no decía nada, no reclamaba, al menos no con palabras, pero su mirada empezaba a cambiar. Ya no era la mirada del hombre que confía ciegamente, sino la del que empieza a sospechar que el amor se le escurre entre los dedos y no sabe por qué. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, me dijo, a veces siento que ya no estás aquí. Yo fingí no entender. Sonreí, le acaricié la mano con culpa, dije que solo estaba cansada, que era el trabajo, que tal vez necesitábamos unas vacaciones. Pero por dentro, ya ni siquiera me sentía cansada, me sentía vacía. Kevin, por su parte, no tenía ninguna intención de detenerse. Era joven, impulsivo, y me quería toda para él. A veces me preguntaba si iba a dejar a Miguel, si pensaba en el futuro. Yo evadía esas preguntas. Porque no lo amaba. Porque, en el fondo, sabía que él era una fuga, no una promesa. Lo supe desde el primer beso. Pero igual lo seguía viendo. Porque había en mí una adicción enfermiza a sentirme deseada, a escuchar estás buena, me vuelves loco, eres fuego, cosas que Miguel jamás me dijo con esa intensidad. Con esa urgencia que sí encontré en la lengua y las manos de otro. Y así, mientras uno me tocaba con el deseo ciego del que quiere poseerme, el otro me miraba desde la mesa del comedor con un amor triste, silencioso, desconcertado. Y yo, con el estómago revuelto de culpa, comía como si todo estuviera bien. Como si el suelo no se abriera poco a poco bajo nuestros pies. Fue un domingo por la tarde. Un día común. De esos en los que se supone que uno lava la ropa, hace compras, y se sienta a ver una película juntos. Miguel y yo habíamos pasado la mañana en silencio, él con su laptop trabajando, yo revisando unos papeles de la oficina solo por mantenerme ocupada. Pero mi mente estaba en otra parte, estaba recordando el viernes, cuando Kevin me besó dentro de su auto con las ventanas empañadas y me dijo al oído que se moría por volver a tenerme sin apuros, sin límites. Era un recuerdo reciente, sucio, y aún así lo acariciaba como si fuera algo bello. Miguel se levantó del sofá y me dijo que iba a cambiar las sábanas. Yo asentí sin pensar. Las sábanas. Las mismas que había lavado hacía apenas 2 días después de haberme acostado con Kevin en nuestra cama. Sí. En nuestra cama. La cama matrimonial que compartí por años con el hombre que lo dio todo por mí. Esa fue mi peor traición. No fue el motel, no fue el auto, no fue la ducha compartida en un baño de oficina, fue nuestra cama. La nuestra. Donde dormimos abrazados tantas veces, donde soñamos con tener hijos, donde lloré en sus brazos después de perder un trabajo. Esa cama también la había manchado con otro. Él entró a la habitación, y lo siguiente fue un silencio espeso, cortante.
Tardó minutos en volver. Pero cuando lo hizo, traía una expresión que nunca le había visto. Era el rostro de alguien que acaba de comprender una verdad que no quería saber. ¿Estas sábanas estaban limpias?, me preguntó sin rodeos. Sí, claro. Las lavé el viernes, respondí, fingiendo calma, pero sintiendo como me latía el corazón en las sienes. ¿Y por qué huelen a un perfume que no es el tuyo?, dijo, sosteniéndome la mirada. No supe qué decir. Tragué saliva. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Todo mi cuerpo empezó a temblar, no por el miedo, sino por la certeza de que todo iba a derrumbarse en ese instante. Miguel, murmuré, y su nombre ya no sonaba como antes. Ya no era refugio. Era un grito de alarma. Él me interrumpió. No necesitaba más palabras. No quiero que me mientas. Solo dime la verdad, ¿me engañaste? Y el silencio que siguió fue mi sentencia. No le respondí con palabras. Porque no podía. Porque decirlo en voz alta era admitir que ya no había retorno. Solo bajé la mirada, y eso fue suficiente. Miguel no gritó. No rompió nada. No insultó. Solo asintió, como quien entiende que el amor no siempre muere de golpe, pero sí de heridas acumuladas. Tomó su chaqueta, sus llaves, y dijo apenas un no sé cuándo vuelva. Y salió por la puerta, dejando tras de sí un eco de pasos que todavía hoy resuena en mi memoria. Me desplomé en el suelo, sola, como una niña perdida, y lloré. Lloré por lo que hice, por lo que rompí, por lo que ya no podía recuperar. Ese fue el comienzo del final. No porque Miguel me haya dejado, sino porque yo, por desear sentirme deseada, había perdido al único que me había amado de verdad, incluso cuando ya no era fácil hacerlo.